no es un teólogo, de un diccionario cualquiera, estaba describiendo lo que es la justicia moral, la justicia desde el punto de vista del derecho, y anexaba allí la justicia religiosa. Me detengo a leer lo que decía allí, porque para hacer esto hay que prepararse, hay que indagar. Y me llamó la atención la forma en que las personas vemos la justicia de Dios. Porque quizás es la forma como yo entiendo cómo yo puedo hacer justicia. ¿Se da cuenta? Es quizás la forma como yo entiendo cómo puedo ser justo en una determinada circunstancia. Y decía el autor algo así que en lo religioso, la justicia de Dios implica el castigo de Dios a aquellos que desobedecen. Y me quedé allí viendo, leyendo a ver si había más. Como le dije, no se trata de un diccionario de teología ni un diccionario bíblico, pero es la perspectiva de un autor que está escribiendo varias formas de definir la palabra justicia, y cuando, como le dije al principio, tratamos de definir la justicia de Dios, limitamos el poder de la justicia en nosotros. Y fíjense que acá lo que hace el autor es mirar en esencia una cara de la justicia de Dios, y es la cara mala. La cara en que sale y señala el castigo de Dios para aquellos que no obedecen. Ojo, quiero decirle algo, no es que no sea así, porque Dios es Dios justo y castiga, pero allí no está basada su justicia. Dice en el Cántico de Moisés, dice, Él es la roca, y esa roca es una obra perfecta. La justicia de Dios no puede solamente ser a modo de castigo, a modo de infringir dolor. Por el contrario, si nosotros nos podemos estudiar lo que significa la palabra justicia, como la tendencia es entender que la justicia viene hacia describir una expresión legal. Se aplica a lo legal. Así que normalmente los jueces, los abogados, los fiscales y las autoridades que tienen relación con las leyes y tienen que hacer cumplir las leyes, trabajarían en función de la justicia. Así que es necesario que haya ley para que se hable de justicia, porque hay que implementar la justicia. Pero el ser humano le ha agarrado como cierta aversión a la ley. Y cree, eso sucede desde pequeño, hermano. Desafiamos las leyes porque las leyes son aburridas. Las leyes nos quitan la diversión. Las leyes nos atan. Porque en mi carro yo quiero andar a 140. O sea, yo quisiera que no hubiese una ley que me dijera que no se puede andar en 140. Porque o me gusta la velocidad o quiero utilizar la calle a mi conveniencia. ¿Ve? Yo voy en el centro de la ciudad y los que somos de acá de Barinas sabemos cuáles son los sentidos de las calles. Por ejemplo, la calle Cedeño el sentido es subiendo en el centro, estoy hablando del centro. Pero nosotros vemos tanto motorizados como conductores de vehículos que agarran el sentido de las calles como a mí me conviene, porque no quiero dar la vuelta hasta allá, por aquí me es más fácil porque voy hasta la mitad, me asomo, no viene carro y me meto como a mí me conviene. Así somos nosotros con Dios. Vemos la justicia de Dios en su carácter legal como algo punitivo, como algo que me va a expresar un castigo por desobedecer. Entonces eso me hace no acercarme a Dios. O me hace
desde el micrófono, para algunos que son superficiales y livianos, me hace discriminar a los que quieren seguir la ley de Dios, diciéndoles fariseos, legalistas, ortodoxos, porque queremos seguir la ley de Dios como debe ser. Pero resulta, hermanos, que ese carácter de Dios, en esencia, ese carácter legal de Dios, apegado a su justicia, en esencia tiene que ver con el gobierno de Dios. Todo gobierno, todo estado, todo país tiene un conjunto de leyes que en proporción a sus ciudadanos tiene una forma en que nos vamos a desenvolver. En el marco jurídico tenemos entonces un espacio legal para comprar, vender, disfrutar, porque nosotros somos sujetos de derechos y de deberes. Es cierto que yo tengo el derecho a divertirme escuchando música, así se me revienten los tímpanos del oído. Ese es su problema, esos son sus oídos. Si usted los quiere perder, ese es su derecho perderlo. Pero su derecho a escuchar la música a alto volumen y destrozarse el tímpano termina cuando comienza mi derecho a no escuchar esa música. Eso se llama convivencia sana. Y hay un marco legal que estipula lo que es la justicia, equidad para ti y para mí. ¿Se da cuenta hacia dónde lo estoy llevando? Dios, en su inmensa misericordia, le había dicho a Adán: de este árbol no vas a comer. Allí comienza su justicia. Hay un mandamiento. No fue expresado como los mandamientos dados a Moisés y al pueblo, pero fue expresado directamente desde Dios a Adán. Es más, ya habían mandamientos. Dios le había dicho a Adán: vas a trabajar y a comer de todos los árboles. Ya le había dado un mandamiento. Te puedes pasear por todos lados. Ya le había dado un mandamiento. Y en el momento en que Adán y Eva desobedecieron ese mandamiento, la justicia propia de Adán y de Eva, para ocultar la vergüenza que vino como consecuencia de desobedecer el mandamiento, fue que desde su misma fuerza, desde su mismo conocimiento, desde su mismo actuar, se cosieran hojas para tapar la vergüenza de ese pecado. Eso hizo que Dios interviniese haciendo el primer sacrificio de animal para poder cubrir el pecado de Adán y de Eva. No fue justo en ese momento para el animal tener que dar su vida para cubrir el pecado que otro cometió. Así que de allí viene esa práctica para el pueblo de la expiación de pecados por medio del sacrificio de un animal para remisión de los pecados. Eso es parte de la justicia de Dios. Su equidad en darle a cada quien lo que merece, producto de lo que siembra. Repito lo que le dije hace 2 domingos atrás, porque si usted siembra una semilla de limón, no espere cosechar manzana. Mire que a veces hay padres sinvergüenzas, y con esto no voy a justificar la actitud de los hijos, ¿no? La palabra le dice a los hijos: honra a tu padre y a tu madre, y no le dice una coletilla, no anexa allí nada que diga si se portaron bien contigo. No lo dice. Honra a tu padre y a tu madre, punto. Pero la sinvergüenzura de los padres, sobre todo los padres, aunque ahora hay algunas madres sumándose a esas actitudes, es que se desaparecen de la vida de sus hijos, los maltratan, ni les ponen cuidado, y cuando ellos son viejos, que ya no pueden con la vida, quieren que sus hijos
Pero si no sembraste manzana, no esperes cosechar manzana. Eso es justo. Ojo, no le estoy dando libertad a los hijos de hacer eso, porque la palabra, es que desde allí viene lo que es la justicia de Dios. Se trata de que yo no voy a cometer actos de venganza. Tampoco me voy a amparar en la palabra que dice: mía es la venganza, dice el Señor, y voy a tener allí mi confianza en que algún día Dios se vengará por mí. No, no se trata de eso. Pero se trata de que yo no tengo que actuar imponiendo mi justicia, sino que acudo a la justicia de Dios. Cuando estamos en oración, hay que tener cuidado, porque cuando estamos en oración, tenemos que acudir a la justicia de Dios. Hermano, yo sé que a nosotros nos duelen nuestros familiares, nuestros compañeros. Y hay personas que recibimos en lágrimas pidiendo oración. Oración por un familiar. Sí, y lo podemos hacer. Pero no podemos violentar la justicia de Dios, porque la palabra de Dios dice que quien está preso por hacer lo malo es justo que esté preso. Ahora, el que está preso por predicar la palabra, ese sí, ¿ve? Ese sí, desde el punto de vista de Dios, es inocente por predicar la palabra. ¿Sí me explico lo que le estoy diciendo? No es que no vamos a orar por los que están presos, claro que sí, claro que sí. Pero hay consecuencias de nuestros actos. El homicida, el ladrón, ¿ve? El violador. Los agarra la ley, los agarra la justicia, deben pagar la consecuencia de sus actos. Pero nosotros queremos un Dios que nos libre de esas consecuencias, y así no funciona Dios. El carácter legal de Dios le impide a Él mismo detener la consecuencia propia de un acto cometido. Que esa consecuencia venga a mí y me haga salir renovado es otra cosa. Es otra cosa. Vemos el caso de David con el adulterio y el homicidio. Y homicidio intencional, ¿verdad? Porque lo premeditó Héctor Allison. No sé quién más estudia derecho acá. Lo estudió, lo planificó, no lo ejecutó de primera mano. O sea, él no fue el que le dio el hastazo, ¿no? Pero lo puso planificadamente, con antelación, lo puso en el lugar donde él sabía que iba a morir, después de acostarse con su esposa en adulterio. Cuando el profeta viene ante David y le explica a través de un ejemplo, y David dice: no, ¿cómo va a ser posible que ese hombre? Usted se acuerda del ejemplo, ¿no? Que un hombre tenía no sé cuántas ovejas y tal y cual. Y le dice el profeta: ese hombre eres tú, porque tú tienes todo un harén de esposas, de concubinas, de mujeres, y codiciaste y tomaste la que no podías tomar. David cae, rendido, arrepentido, pero tuvo que asumir las consecuencias de su pecado, porque es justo. Dios es justo. Nuestra justicia, dice Isaías, es como trapo de inmundicia. Pero usted me ha escuchado a mí decir que realmente la versión correcta es decir que nuestra justicia es como trapo menstruo. Es decir, el trapo que se pone las mujeres cuando tienen su menstruación, al recibir todo eso que está saliendo de los ovarios de la mujer, del útero de la mujer, todo eso piche, toda esa sangre, ¿no? Ese trapo no sirve para nada, sino para ser desechado. Isaías compara la justicia humana con esa condición en que tiene el trapo que se coloca la mujer de menstruación. Así compara. Así que ¿podré yo acaso tener de alguna manera acceso
a Dios a través de la imposición de mi propia forma de acercarme a Dios? No, porque el carácter legal de Dios no lo permite. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos buscaron una fórmula. Resulta que Dios encontró otra fórmula. Y digo Dios encontró no porque Él haya estado buscando, no, me refiero a encontró para Adán y Eva esa fórmula de cubrir la vergüenza de ese pecado. Le he hablado de todo esto y no hemos podido definir lo que es justicia de Dios. Porque con palabras no vamos a poder llenar la absoluta divinidad de la justicia de Dios. Más allá de entender cómo podemos relacionarnos con Dios y su justicia a través de Cristo. Eso es lo que podemos, quizás someramente, empezar a abordar. Pero eso nos va a ayudar a entender que Dios es justo y por eso actúa de alguna manera que nosotros no entendemos. Dice el profeta que Dios le dijo, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Están distantes. Hay mucha distancia entre el pensamiento de ustedes y el pensamiento mío. Ahora, póngase a ver que la justicia de Dios en su carácter legal nos permite a nosotros, le permite a Él relacionarse con nosotros. Romanos 1, 18 al 21 describe que la creación de Él rehusó acercarse a Él y sostener un vínculo con Él de la manera como Él quería, de la manera como Él lo planificó. Así que dice el apóstol Pablo en Romanos 1, 18 en adelante. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Le estoy diciendo que la justicia de Dios permite que nos relacionemos con Él. Así fue desde Adán. Pero la injusticia del hombre hace que nosotros queramos relacionarnos con Él a nuestra manera. Y así no existe una relación con Dios. No nos podemos relacionar con Dios a través de rezos, a través de oraciones vanas. No nos podemos relacionar con Dios viniendo aún a la iglesia, cantando, orando, leyendo, pero mi corazón alejado de los mandamientos de Dios. Así no nos podemos relacionar con Dios. Recordemos al Señor Jesús diciéndole a sus discípulos, enseñándoles un principio de un corazón puro. Para aquellos que venimos a la iglesia y le dice el Señor, cuando ustedes vengan y traigan su ofrenda, ¿ve? Porque queremos relacionarnos con Dios con cosas que se vean y la ofrenda es algo que se ve. Yo vengo, traigo mi ofrenda, quizás es bastante, es significativa la ofrenda que traigo, unos cuantos dólares. Pero el Señor dice, a mí me interesa y veo lo que está en tu corazón. Así que si cuando vengas a traer tu ofrenda, que es un acto en que pensamos nos relaciona con Dios, cuando vengas a traer tu ofrenda y recuerdas, ¿dónde está el recuerdo? ¿Por dentro o por fuera? Por dentro. ¿Dónde? En la mente. Y recuerda que alguien tiene algo en contra tuya. No es que tú tienes algo en contra de él, porque el Señor supone que así no vas a venir a traer una ofrenda, teniendo tú algo en contra de alguien. Pero el Señor le dice, recuerdas que alguien tiene algo en contra tuya, no presentes tu ofrenda. No te relaciones así conmigo, con ese corazón. Deja la ofrenda a un lado, no la presentes, déjala a un lado. Ve, haz las paces con él o con ella. Y después que eso esté limpio en el corazón, vienes y te relacionas conmigo. Eso es justicia. ¿Se está dando cuenta? Eso es justicia. La manera en como Dios se relaciona con nosotros comienza desde adentro. El mismo Señor le habla poniéndole el ejemplo de aquellos que traen ofrenda. Los ricos traían mucho. Y le llama la atención la ofrenda de un joven, de una viuda.
en comparación con esas bolsas de dinero que traía los demás ricos, era insignificante esa pieza de moneda que traía la viuda. Pero en su corazón, la viuda se había relacionado con Dios mejor que los ricos. Y explica el Señor por qué. Porque los ricos daban de lo que les sobraba. La viuda daba de lo único que tenía, de lo que para mañana le podría salvar a usted para comprarse su kilo de arroz. De ahí estaba dando la viuda. Ya se había despegado en su mente y en su corazón de eso que la podía salvar de hambre. El mismo caso de Abraham. Su fe le es contada por justicia. ¿Por qué? ¿Porque actuó y obró? No, porque mató a su hijo en su pensamiento antes siquiera de llevárselo al monte a sacrificarlo. Por eso le fue contado a Abraham su fe por justicia. Una forma de relacionarse con Dios donde se centra a Dios en el medio. No hay humanismo que valga. No hay otra cosa que pueda venir y sacar a Dios del centro de nuestras vidas cuando a través de la justicia de Dios podemos relacionarnos con Él. Entonces, vea usted, hermano, hermana, que la justicia de Dios no es hablar solamente del castigo por la desobediencia. Primero hablemos de nuestra relación con Él a través de Cristo, como lo vamos a ver más adelante. Pero continúo diciendo en Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Detenemos la verdad del Señor con nuestras injusticias. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, ¿cuáles son esas cosas? Su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, dice el apóstol, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Ve usted la lucha que impera en el ser humano por tratar de igualar la justicia de Dios? Y es que utilizamos unas frases a veces que están descompuestas de todo análisis que uno pudiese hacerlo. No, yo no creo que Dios permita eso. O sea, ¿quién soy yo para decir yo no creo que Dios permita eso? ¿Qué credenciales divinas tengo yo para cuestionar la autoridad y la omnisciencia de Dios diciendo yo no creo que Dios? Conversaba con mi esposa en estos días y le decía de alguien creyente, creo yo, porque es bárbaro dar este testimonio. Alguien creyente que le decía a alguien creyente también que para solucionar algo que tenía que solucionar en lo inmediato, debía mentir, falsificar un documento. Eso no fue aquí. Y ese creyente le decía, no, yo soy cristiano, no puedo actuar a eso, Dios no me deja. Entonces el otro creyente supuesto, entre comillas, le decía, no, pero es que Dios tiene que entender que es por tu bienestar y el de tu familia. O sea, tu bienestar y el de tu familia, Dios tiene que entenderlo. Dios tiene que dejarte. Dios tiene que dejarte pasar esas cosas para que tú estés bien haciendo lo que no debes hacer. ¡Qué bien! Se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Así es el ser humano. ¿Ves? Creemos saber tanto como Dios. Encapsulamos
en la filosofía, en la ciencia, encapsulamos o tratamos de encapsular la esencia de la divinidad de Dios. Por eso, hermano, no le traje una definición teológica sobre la justicia de Dios, porque al final y al cabo no la podemos encapsular en 20 palabras. No la podemos encapsular en nuestro razonamiento. La justicia de Dios viene por nuestra experiencia de relacionarnos con Él como Él quiere. Le dijo Jesús a sus discípulos: el que cree en mí, como dice la Escritura, no es como a usted le da su real voluntad. Es como dice la Escritura. Entonces, para creer en Dios, para creer en Jesús, para obedecer su mandamiento, es como lo dice la palabra, no como a mí me parece que debo obedecer, o las circunstancias en las cuales estoy sometido a la obediencia, o hay unas circunstancias que sí y hay unas circunstancias que no. Si peligra mi vida, puede ser que no. ¿Ve? Si me voy a ganar una casa, puede ser que no. Si me voy a ganar un carro, puede ser que no. Así voy bien. Y yo siempre me pregunté, hermanos, ¿cuántos de nosotros en nuestra intimidad nos relacionamos de manera justa con Dios, como Él quiere? Y tuvimos el caso de muchas personas, aún creyentes, que hace unos años atrás, cuando estaba iniciando el problema de los dólares y comenzaron los programas gubernamentales para darle dólares a las personas a través de las tarjetas de crédito. Y comenzaron los creyentes también a sumarse a esa estafa de mentir y de prestar un documento intransferible, como es la cédula y el pasaporte, para ganarse unos dólares. Porque la cosa está dura y yo tengo que comer. Dios tiene que entender. Dios tiene que entender. Claro, ni siquiera la justicia terrenal lo aprueba. La justicia de Dios se expresa en mandamientos. Claro que sí, ese es el carácter legal de Dios. Pero el mandamiento no es para castigarme. Le decía al principio que el mandamiento es para que yo pueda vivir bien, para que pueda disfrutar bien, porque yo no soy el único que habita este mundo. A veces yo quisiera ser el único que habito este mundo para comerme la flecha, no sé qué, pasear, no sé qué, desnudo, andar por allí. No, yo debo respetar a los demás. Hay algo que nosotros hemos aprendido, que es la ética, la moral. Eso tiene que ver mucho con nuestra conducta y tiene que ver mucho con Dios. Nuevamente yo le voy a decir, no se trata de que usted venga con falda o no. Pero moralmente, ¿qué es aceptable? ¿A qué llamamos inmoral? ¿Ves? O sea, esas son cosas, hermanos, que nosotros debemos cuestionarnos a nosotros mismos. ¿Cómo yo estoy haciendo mi relación con Dios? ¿Con trampas? ¿Con engaños? Tratando de cubrirme con unas hojas hechas por mí mismo. Tratar de descubrir la desnudez y la vergüenza que tengo con un material hecho por mi propia experiencia. Y no acudo a Dios. El que confiesa y se aparta alcanzará misericordia, dice el Señor. Hermana. Ajá. Así es, así es. No hay una definición. En Romanos capítulo 3, versículos 19 y 20, nos habla de ese propósito de la justicia de Dios expresado en mandamiento, que no es solo para castigar. Estamos acostumbrados a la penalidad por la inobservancia de una ley, pero no nos damos cuenta que la ley en sí misma trae para nosotros el cumplimiento de nuestros derechos.
Usted quiere que la calle del frente de su casa y su misma casa estén limpias, pague el aseo. Eso es su derecho y su deber. ¿Se da cuenta? ¿Ah? Pero es una sinvergüenzura de nosotros y nos quejamos que la calle está sucia, que mi casa que está sucia, y si no pago el aseo. Romanos 3, 19 y 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, escuche, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Esto en referencia a la ley de Moisés. Ya que por las obras de la ley, escúcheme, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, la manera en que Dios en su justicia se relaciona con nosotros, en esa misma manera Él expresa el mandamiento y el mandamiento lo usa para señalar el pecado, no para salvar. El apóstol Pablo más adelante dice, porque no hubiese conocido lo que es la codicia, si el mandamiento no me dijera, no codiciéis. ¿Ve? Ahora, ¿para qué está la ley allí? Para mostrarme lo que es malo. Y me va a mostrar lo que es malo para que yo vaya a hacer lo malo. No, me va a mostrar lo que es malo para que yo no vaya a hacer lo malo. Cuando Jesús le habla a sus discípulos y a través de todo el Nuevo Testamento, los apóstoles, por revelación del Espíritu Santo, le escribe a la iglesia y le dice, por ejemplo, a los esposos. Le hace un mandamiento a los esposos. No es de los 10 mandamientos, pero es un mandamiento para la iglesia, para los esposos, sobre todo los que conocemos la palabra. No airéis. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pero usted y yo hacemos lo contrario. Me pongo bravo y peco, porque insulto, pego. Me pongo bravo un mes y me voy de la casa. Y mi matrimonio fracasa y tengo la santa de decir, no, Dios no permitió que eso siguiera, Dios me libró de esa mujer, Dios me libró de ese hombre. ¿Y quién es el que se estaba airando a pesar de que el mandamiento dice, airaos, pero no pequéis? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esto para los esposos es especial. Vas a tener tu esposa, tu esposo y van a durar 3 días sin hablarse. 3 días. Yo siempre le digo a los matrimonios, hay una cosa que en el lenguaje matrimonial la esposa y el esposo deben quitarse, sobre todo la esposa. ¿Ves? Cuando se pone brava y le dice al marido, hoy duermes en el sofá. Brava. No, ¿por qué? Honroso sea el lecho. ¿Ves? Esa cama es digna de los dos. ¿Por qué no te acomodas? ¿Por qué no te reconcilias antes de terminar durmiendo bravos? O de mandar a tu esposo al sofá. Gloria a Dios, mi esposa nunca me ha mandado al sofá porque no tenemos sofá. Gloria a Dios, porque si no... No, sí tenemos uno. Pero de eso se trata nuestra relación, ¿no? Con Dios, a través de que Él nos está señalando lo que es pecado para que no vayamos al pecado. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, un joven pastor, ¿verdad? Y como joven pastor, el apóstol sabía que quizás tenía una comunidad joven. Y le dice a Timoteo para que atienda eso, él lo practique y lo enseñe. Huye de las pasiones juveniles. Huye. Y nosotros más bien nos quedamos coqueteando con las pasiones. ¿Ah? Los muchachos quieren estar con la muchacha, coqueteando con las pasiones, caminando al borde de.
Es posible que yo sea tan buen equilibrista, ¿verdad? Sí, se dice así, equilibrista. Es posible que yo sea también equilibrista que no me caiga. Pero ¿y si me caigo? ¿Qué es lo mejor? Alejarse. Porque donde José se quede coqueteando con la mujer de Potifar, ahí cae. Desnudo y todo, pero salió corriendo. Lo importante no, ay, pero fue a la cárcel, sí, pero lo importante fue que él no defraudó a Dios. Que fue a la cárcel producto de una mentira, pero él no defraudó a Dios. Salió huyendo, no se quedó ahí, mira, pero vamos a hablar, tú tienes esposo, yo no puedo, no sé qué, mira que ahí a conciliar algo. No, Señor. Huid, dice el Señor. Pero el mandamiento está allí para mostrarme el pecado, y me está mostrando el pecado es para que no me acerque al pecado. Romanos 7 en adelante. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley del pecado el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Por qué? Porque yo tenía que acercarme a Dios. Y al acercarme a Dios soy hombre muerto, porque soy pecador. Así que la ley no me ayudó a mí a acercarme a Dios a través de la ley, es decir, a través de hacer o no hacer. No era la forma correcta. Dios se relaciona conmigo por su justicia, pero yo no me puedo relacionar con Dios por mi justicia. ¿Sí me entiendo? Entonces, por eso no se trata de hacer o no hacer. Es Dios relacionándose conmigo a través de su justicia. Por eso me muestra, aquí está el pecado, míralo. Y huye de él. Esa es su manera como se relaciona con nosotros. Esa justicia de Dios origina la justificación del hombre. Romanos 5, 1 y 2. ¿Cómo dice? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Así que la justicia de Dios, a través de esa justicia, Él se relaciona con nosotros y permite que cuando nos relacionemos con Él, nos relacionemos a través de su gracia. Comienza en nosotros, pues, un proceso que la palabra nos enseña que se llama justificación. El hecho o el acto de hacernos justos delante de Él a través de Cristo, no de lo que yo hago o no. ¿Sí me está copiando, hermano? Lo veo así como que... Entonces le decía que la justicia se expresa en mandamiento para mostrarnos en pecado. Y esa justicia expresada en mandamiento origina la justificación cuando nos relacionamos con Dios a través de Cristo. Y aquí es el segundo elemento de esta justicia divina de Dios, de ese carácter justo de Dios. Su justicia expresada en su Hijo Jesucristo para nuestra salvación. Nos dio la ley para entender lo que es pecado y apartarnos del pecado, para poder vivir bien, apartados del pecado. Eso nos hace santos, no perfectos, nos hace santos. Así es la justicia de Dios. Cuando queremos entonces relacionarnos con Él, porque Él ya se ha relacionado con nosotros a través de mostrarnos el pecado, entonces ahora al mostrarnos el pecado no nos deja, como dice el término, chucuto, no nos deja incompleto. Él complementa su justicia y dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Se da cuenta cómo el carácter de amor, el atributo de amor de Dios entra en contacto con su justicia. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Pero me gusta el 17 porque aclara lo que le estoy diciendo. La justicia de Dios no se presenta en su primera cara
para condenar, para hacer pagar, para castigar al hombre. La justicia de Dios se presenta en su cara frontal para obrar en salvación. Y dice el versículo 17 de Juan 3, porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo. Ese no es el propósito de la justicia de Dios, condenar. El propósito por el medio del cual Dios se relaciona con el hombre pecador es para que sea salvo. ¿Cuándo lo vamos a entender? Pero no lo vamos a entender con nuestra soberbia, con nuestra fórmula de aplicar las cosas desde nuestro propio razonamiento. Es como yo quiero. No me gusta porque es que, sí, yo le voy a aceptar que humanamente, organizaciones, pastores, iglesias, a veces imponemos, como los fariseos, algunas cosas que no deben ser. Yo te lo acepto. Pero es que no hablamos de la persona, ni hablamos del grupo. Hablamos del colectivo, no los evangélicos, no los cristianos. La iglesia. Y ahí hasta cristianos, digo yo, sumados a eso. No, la iglesia está perdida. La iglesia ya no ama. La iglesia ya va un momentico. Vamos a tener cuidado con los absolutos. Si pudiésemos decir, no tengo datos, ¿verdad? Pero pudiésemos decir que la mayoría, no sé, pero la mayoría no son todos. Y la mayoría no puede invitarme a mí a hacer lo malo porque la mayoría lo hace. No, si usted quiere ser único, así su papá y su mamá sean como la mayoría, usted tiene que ser único. Hacerle frente al pecado porque usted ama más a Dios que a su vida propia. Usted ama más a Cristo que a su familia. No se trata de jerarquización. Se trata de quién es el centro de nuestra vida. Entonces la justicia de Dios expresada en Cristo con un propósito para salvación. Esa justicia, como lo decía en Romanos 5, es precisamente a través de Cristo, no a través de la ley. Recordemos, ¿la ley para qué fue dada? Para mostrarme el pecado y decirme, cuidado, no vayas allá. Cuidado, no te acerques. Cuidado, no coquetees. Para eso es la ley. A través del cumplimiento de la ley, yo no puedo sumar puntos que me califiquen para ser hijo de Dios. Por eso es que a través de los 10 mandamientos yo no puedo sumar puntos para que en el cumplimiento de los 10 mandamientos yo pueda ser acepto delante de Dios. Porque cuando me califique el cumplimiento de los 10 mandamientos, si yo pelo uno, como va a ser así porque soy un ser humano, si yo pelo uno, es como si no hubiese cumplido ninguno. Entonces, ¿de qué me vale a mí argumentar de que el sábado yo tengo que ir porque es el sábado? Si la palabra me dice que no sea un envidioso, los 10 mandamientos me dicen que no sea un codicioso, y en mi mente ando codiciando la casa de fulano, el trabajo de sutano, el modo de vida de aquel, el carro de aquel, y en el peor de los casos, la mujer de aquel. Ay, pero el sábado. ¿Y aquí? Entonces ya ese mandamiento de la codicia, taca, me tumbó todo el sábado y los otros 10 mandamientos, los otros 9 mandamientos. ¿Se da cuenta? Así no me puedo relacionar con Dios. Así no es. Es a través de Cristo. Cristo dijo, yo vine a cumplir los mandamientos de Moisés. Ahora ustedes cumplan los mandamientos que yo les estoy dando, que son los mismos de Moisés, pero ahora están aquí, comienzan aquí. ¿Oíste que fue dicho? El Señor le dice a sus discípulos, ¿oíste que fue dicho por Moisés? No codiciará. Y dice el Señor, pero yo os digo, el pero no es que no sirve, el pero es que lo va a analizar. Pero yo os digo, aquel que desde su corazón, ¿ve? No asesinarás, no cometerás homicidio. Y el Señor dice, aquel que desde su corazón odia a su hermano ya es homicida.
Y eso nos pasa a nosotros. Yo lo odio. Yo la odio. Usted es un homicida. Ya apeló uno de los 10 mandamientos. ¿Se está dando cuenta? Entonces los 10 mandamientos no les sirve para relacionarse con Dios. Les sirve para conocer lo que debe y no debe hacer, pero no para relacionarse con Dios, porque no es el obrar, es el creer en Cristo. Y a través de Cristo, Romanos 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. De otra manera no podemos tener paz con Dios. Tercer y último punto. La justicia de Dios, ese carácter divino de Dios, nos da una forma nueva de vivir bajo una nueva autoridad. Le dije al principio que cuando hablamos o escuchamos la palabra justicia, eso tiene que ver con el carácter legal, con lo legal, ¿no? Con un marco jurídico. En nuestro país, por ejemplo, la Constitución es la máxima jurídica que hay. Ninguna ley por debajo de la Constitución puede articular algo que vaya en contra del fundamento que está en la Constitución. De allí, de las leyes que explican los artículos que están en la Constitución, viene la jerarquización, no sé cómo se llama eso, no soy abogado. La pirámide de Kelsen, viene lo que son las leyes orgánicas, ¿verdad? Las leyes transitorias, las resoluciones, y bueno, pare usted de contar. Todo ese marco jurídico de una nación le permite activar los deberes y los derechos de sus ciudadanos. Eso nos lleva a que hay un ordenamiento jurídico, hay una autoridad a la cual hay que hacer caso. No se llama fulano de tal, son las leyes. ¿Sí me explico? No es un hombre, es un sistema jurídico, legal. Entonces, la justicia de Dios nos hace ahora a nosotros pertenecer a un nuevo sistema jurídico, a un nuevo ordenamiento legal, a una nueva autoridad. De eso se trata la justicia de Dios. Nos relacionamos con Él a través de Cristo y nuestra conducta se rige ahora por un nuevo ordenamiento, por una nueva autoridad. El profeta Isaías, mucho tiempo antes del nacimiento de Jesús, profetizaba esto. En Isaías 58, 2 y 3 dice, que me busquen cada día y quieran saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Yo quiero ayunar, dice el profeta Isaías, pero quiero ayunar a mi manera. Sigo obedeciendo un sistema obsoleto de autoridad, pero no quiero sujetarme a la autoridad de Dios para que me diga realmente cómo es el ayuno. No estoy centrando el ayuno acá, estoy centrando en el hecho de lo que el profeta Isaías está hablando en función de nuestra propia revelación de lo que Dios quiere. Y nos hacemos estas preguntas. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Tanto que oro, Señor. 6 meses orando y no me haces caso. O sea, Dios tiene que hacerme caso. Señor, y estoy orando con ayuno. Y estoy dando más del diezmo, Señor. O sea, mientras más busque la manera de que agarrarle la chiva a Dios, si la tiene, ¿no? Para que Dios me haga caso, más, ¿verdad? Le saco eso en cara. Señor, si yo doy todos los días a la iglesia. Señor, si yo le doy la cola a mis hermanos. Si yo le doy de comer a mis hermanos. Pero mire, después de yo, más santo no hay, Dios. Y todavía no me ha respondido esa oración. Eso es lo que está diciendo el profeta. ¿Ve? Tratando de coaccionar a Dios por las obras que yo debo hacer. Así quiero coaccionar a Dios. Entonces dice, preguntamos, ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas, ¿ves? Le sumo, no es solamente el ayuno, es que yo ayuné humillando mi alma. Yo lloré, Señor, con lágrimas que no son de cocodrilo. ¿Sabe usted la etimología de las lágrimas de cocodrilo?
El cocodrilo bota lágrimas, pero no son de tristeza, no son de, ay, me duele, no, Señor. Es para limpiar su retina, no sé, sus ojos, para poder cazar bien la presa. Entonces esa es la etimología de esa historia, lágrimas de cocodrilo. No son falsas, es que tienen otro propósito. ¿Ve? Son lágrimas, pero no vienen como tristeza, no vienen de un corazón compungido. Tienen otro propósito. Quiero torcerle el brazo a Dios para que responda lo que yo quiero, que estoy orando, porque yo diezmé, porque yo oré bien y me arrodillé y no me puedo arrodillar, pero me arrodillé, Señor. ¡Wow! Me dice mi sobrina chiquitica, ¡wow! ¡Qué tremendos somos nosotros! ¡Qué tremendo! Pero ¿por qué sucede esto? El profeta Isaías sigue diciendo, mire, en el capítulo 59, una hoja más hacia su derecha, Isaías 59, versículos 8 y 9, dice, no conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ella fuere, no conocerá paz. ¿Se da cuenta por qué no funciona? Porque aunque ayunemos, aunque lo hayamos hecho con humillación, según yo, con lágrimas de cocodrilo, dice la palabra, no conocieron camino de paz. Sus caminos son torcidos. Ahora escuche lo que hizo Dios con su pueblo. Por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y aquí tienes tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Sin Dios no puedo ver lo que soy y a dónde voy. Dios es el que revela. Dijo Jesús, yo soy la luz del mundo. Así que es Dios a través de Cristo el que revela mi condición. Soy un pecador. Cuando Cristo viene a mí me doy cuenta, soy un pecador. Y no puedo hacer nada dentro de la justicia para acercarme a Dios. Lo único que puedo hacer es acceder a Cristo. Cristo me absuelve, es solo Cristo, Él es la solución. Voy a finalizar con estos dos textos, búsquelo por favor. Isaías 42, lo marca con el hilo de la Biblia, si lo tiene, o un papelito, y luego Romanos 8, 3 al 8, y lo marca también. O marca Isaías 42 con su dedo y con el separador que traen las Biblias, marca Romanos 8, 3 al 8. Esperar que todos lo tengan porque me interesa que usted lo vea allí en su Biblia. Solo Cristo refleja la justicia de Dios, no son mis acciones, no es mi forma convencional de parafrasear, definir la justicia de Dios. Todo es a través de Cristo. Isaías 42 y Romanos 8, 3 al 8. Romanos 8, 3 al 8. Pero primero vamos a leer Isaías 42, 1. En una profecía que le revela a Dios mismo a Isaías acerca de su hijo y lo que significaba su venida acá en la tierra, cuando nació, expresa lo siguiente, Isaías 42, 1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. ¿Quién traería justicia a las naciones? Jesucristo. Entonces, buscar la justicia y no buscar a Cristo son dos cosas que no estoy haciendo bien. Si yo quiero buscar la justicia, indudablemente tengo que refugiarme en Cristo. Si yo quiero experimentar la justicia de Dios, tengo que tener una experiencia de vida a través de Jesucristo.
es a través de Jesucristo, hermano. Esa es la justicia de Dios. Esa es la máxima. Ese es el referente del pueblo de Dios, Jesucristo. Y dice Romanos, ahora sí abra su Biblia en Romanos 8, 3 al 8. Romanos 8, 3 al 8. Dice así: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. La justicia de la ley dada por Dios a su pueblo, pero ahora se cumplía a través de Cristo, no a través de que yo cumpliese cada ordenanza, es a través de Cristo. Versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, por supuesto. O sea, esto es algo innegable. Esto es algo que no podemos tapar el sol con un dedo. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Aunque queramos nosotros obligar a la carne a sujetarse a Dios, no podrá la carne sujetarse a Dios. Sola no. Sola no. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Cómo agradamos a Dios fuera de la fe? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y tome en cuenta esto, porque le decía que la manera como Dios en su justicia se relaciona con nosotros a través de Cristo es que precisamente trae una forma nueva de autoridad sobre nosotros. Ya yo no me debo a las cosas que hace todo el mundo. Ya yo me debo a las cosas como Dios quiere que yo las haga. Y si tengo que poner la otra mejilla, tengo que poner la otra mejilla. Wow, pastor, sí. Yo no se lo estoy diciendo yo. Vaya la palabra. Que tengo que ofrendar, que tengo que diezmar, yo no se lo estoy diciendo, lo está diciendo la palabra. Que no debe dejar de congregarse, yo no se lo estoy diciendo, lo está diciendo la palabra. Que debo amar a mi prójimo, yo no se lo estoy diciendo, se lo está diciendo la palabra. Cristo le está enseñando. Cristo te está enseñando a ti, hijo. Obedece a tu padre y a tu madre. Cristo te está enseñando, eso es justo, eso es justicia. Papá, mamá, Cristo te está enseñando, no exasperéis a ir a vuestros hijos. No soy yo, es que si quieres relacionarte con Dios a través de Cristo, debes obedecer un nuevo sistema de leyes. Esposos, esposas. Qué tremendo, qué tremendo, hermano, es la tasa de divorcio, de separación, de concubinato y de promiscuidad que se está viviendo hoy. Sí es cierto que las tasas de matrimonio están altísimas, se están casando, pero así como se dispararon las tasas de matrimonio, las estadísticas también se disparan, duran una semana, 3 meses, 1 año, 5 años y chao pescado, no nos aguantamos. Se acabó el amor. Y 1 Corintios 13 dice, el amor nunca dejará de ser. Como no buscamos a Dios como debe ser, no entendemos lo que significa el amor nunca dejará de ser. Y por eso tenemos tantos conflictos en los matrimonios. Esposos que no quieren sujetarse a Dios para amar a sus esposas, porque en el matrimonio Dios le dice al esposo, ama a tu esposa. Eso no se lo dice a la esposa. En ninguna parte de la Biblia hay un mandamiento para la mujer que le diga ama a tu esposa. Pero al esposo sí le dice ama a tu esposa. Es más, le dice al esposo
trátala como a vaso más frágil. Le pregunto a usted, esposo, ¿usted trata a su esposa como a vaso más frágil? Piense por un momento. Piense por un momento. ¿Usted trata a su esposa como a vaso más frágil? Tratar a la esposa como a vaso más frágil no comienza diciéndole: hola, mi gorda, ¿cómo estás? Buenos días. Mi gorda no es un trato como a vaso más frágil. Allá quedó la vieja en la casa. Eso no es un trato como a vaso más frágil, la vieja. Señor. Esposa, tú eres como la mujer de Proverbios 31 que se para a atender a su esposo, que le tiene la comida a tiempo, que le plancha y le cose allí lo que tiene que coserle, como que se pone un atuendo bien bonito. Lea Cantares. Ayúdeme a orar. Yo escribí el segundo libro. No estoy haciendo, ¿cómo se llama eso? Publicidad, ¿no? Escribí el segundo libro. Se llama El placer de estar juntos, para mayores de 18 años y casados. Es un esbozo de Cantares. ¿Cómo la mujer debe ataviarse para recibir a su esposo? No será todos los días. Pero por favor, cuando tu esposo venga y hayas terminado de picar la cebolla, el ají, el pimentón y los pelos allí arriba, báñate, perfúmate y recibe a tu esposo así, perfumada. Ay, pastor, usted sí, así dice Cantares y Proverbios, que es la esposa, la ayuda idónea. Pero no queremos sujetarnos a la ley de Dios, a la justicia de Dios. Cierre sus ojos por un momento. Y piense en particular lo que para usted significa la justicia de Dios, esa justicia divina, esa justicia inmerecida. No le quise hablar de la otra parte, porque la otra parte también es cierta. Esa justicia que cuando yo no obedezco, ¿verdad?, me encamina, a veces castigándome. A veces yo mismo me meto en algunas pruebas y esa justicia hace que yo tenga que transitar por esas pruebas. Pero lo importante de la justicia de Dios no es cuánto me castiga, sino cuánto Dios me ama. Y cuánto Dios no quiere que yo sea condenado, sino que quiere que yo sea salvo en Cristo Jesús. Ore allí en su mente. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos has dado la verdad de tu palabra, Señor, para conocerte y relacionarnos contigo. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor, porque tu palabra en esta mañana nos ha enseñado acerca de tu justicia. No podemos, Señor, ni hemos querido definirla con nuestras propias palabras humanas, con nuestro propio lenguaje, que es finito. Hemos querido, Señor, relacionarnos contigo, entendiendo la forma en que tú te relacionas con nosotros a través de tu justicia. Gracias, Señor.